Bienvenidos a este programa que se llama ¿Qué tal Fernanda?, cuyo titular, Fernanda Familiar, está en franca y muy optimista recuperación después de su operación de cuerdas del pasado viernes. Ahora podríamos decir, Emilio, que en el reporte familiar va viento en popa, ¿no? Todo afortunadamente bien, eso es muy bueno. Sí. La verdad, muy contentos que esté bien. Ya saben que, pues, obviamente después de la operación no puede hablar, tampoco chiflar, ¿no? Porque pues, si no, efectivamente, Ni comer pinole. No, comer pinole puede ser que sí, pero chiflar no. Entonces podemos decirle, a ver, chifla para ver si vas bien. No se puede, pero va bien. Obviamente, si la siguen en su cuenta de Instagram, que es Fernanda-familiar, pueden ver las historias que sube y estas dinámicas de Dígalo con Mímica, lo cual habla mucho dos cosas, de su inventiva y dos, de nuestra incapacidad, por lo menos la mía, para poder reconocer qué es lo que quiere decir, ¿no? Pero vamos, el tiempo libre se lo pasa, bueno, no sé si sea tiempo libre, sino más bien lo está invirtiendo tanto en recuperarse como en revisar el pasado. Y mira, me llamaba mucho la atención porque comenzó a sacar algunas fotografías y había una que sacó de Flans, no sé si la viste, una fotografía de hace ya algunos años en donde salía en la extinta, bueno, ni tan extinta porque ya ven que todo regresa, FM Globo, ¿no? O por lo menos esa FM Globo, ¿no? Entonces sale Fernanda Familiar en esa FM Globo y en uno de los en unas paredes está firmando Flans, bueno, entre muchas otras fotografías, hay unas con Carmen Aristegui cuando todavía era humana, Javier Solórzano, etcétera, etcétera. Pero me metí al retuiteo, o bueno, al reposteo que hace Ilse María Olivo de la foto. Y hay una parte que me llama poderosamente la atención, porque dice, Fernanda Familiar, para ti, una foto más. Para mí, una emoción de estar con una de mis periodistas favoritas. Ir contigo siempre era esperado y refrescante en el hastío de las promociones. Y ahí me quiero parar. Porque creo, Emilio, que luego nosotros como comunicadores siempre estamos en el ánimo de platicar con los artistas, con los pintores, con los cantantes, con los escultores, con los políticos. Sí, claro. Y no nos damos cuenta que muchas veces ellos están hastiados de que les hagan las mismas preguntas bajo las mismas circunstancias y esperando las mismas respuestas. Entonces, si tú eres, por ejemplo, un grupo, y eso pasaba con Flans, pero puede pasar hoy en día con quien ustedes quieran. O sea, puede pasar con Bad Bunny, o puede pasar con Hash o Jesse Joy, o puede pasar con el fin de semana que estuve yo entrevistando a decenas de grupos en el Corona Capital. Pues llegan y es obvio que lo primero que le van a preguntar es, ¿cómo te sientes de tu venida a México? ¿Cuál es la diferencia del público mexicano con los demás? ¿No? Sí, o sea, exacto. Sí. Ya sabes por dónde es, ¿no? O sea, el crear entrevistas o conversaciones que sorprendan y que hagan que el mismo cantante, el mismo músico o el mismo artista o personaje a entrevistar se sorprenda es complicado. Pero es complicado porque luego nosotros no somos lo suficientemente empáticos con ellos. Entonces, véanlo ustedes, escuchen la radio, a ti te ha pasado, ¿no? En donde hay entrevistadores que no tienen ni la más remota idea además de a quién tienen enfrente. Sí, ni siquiera lo conocen. Mira, el sábado había grandes artistas en el Corona Capital. Grandes. Pero había uno que a mí en específico quería escuchar, que es un músico de jazz llamado Kamasi Washington. Si tienen oportunidad y les gusta el jazz, escuchen Kamasi con K, Kamasi Washington. Y es un hombre que además está muy metido en toda la oleada de nueva música que se está haciendo ahorita, de música de vanguardia en los Estados Unidos, en donde está metido con Theophilus Monk, o está metido con Kendrick Lamar, y por ende, pues está metido con Kendrick Lamar, está también con Bruno Mars, y nos podemos ir haciendo toda la ola, ¿no? Y hay músicos mexicanos como Rodrigo y Gabriela, estos dos guitarristas ya tan exitosos a nivel internacional, que hasta coverean a Kamasi Washington. Entonces, de pronto, habían dicho que no iba a dar entrevistas. Para quien no sepa cómo es la dinámica, pues los artistas van diciendo si quieren dar entrevistas o no en los festivales y van, de hecho, algunos de ellos escogiendo en qué medios quieren estar. No le dan entrevistas a todos porque pues, no tienen tiempo o no tienen ganas, porque también se vale. Entonces, llegan y de pronto habían dicho que no iba a dar entrevistas y a la mitad de la zona de prensa se aparece. Y hay una niña que trabaja conmigo que se llama Betina Moreno, ¿no? Y Betina dice, voy a preguntarle. Y lo primero que le pregunto es que qué hace ahí. Y él dice, pues, me perdí. Yo creí que esta era zona VIP.
a la mitad y nadie se acercaba. Oiga, pues ¿quiere dar una entrevista? Sí, claro, vengo aquí con mi bajista que se llama Miles Moses, que es una cosa también magnífica, ¿no? Y de pronto, ay, pues qué bueno que esté en México. Sí, a ver, mi música tiene mucho de México porque yo vivía en Los Ángeles. Y en Los Ángeles, de la parte que vivía, estaba rodeado de mexicanos. Todos mis vecinos eran mexicanos. Entonces, obviamente, todo lo que estaba alrededor y mis influencias tienen que ver con México. Pues es obvio que nadie le había preguntado nunca eso. Y de ahí, pues obviamente, empiezas a hilar hacia cómo es todo el proceso creativo. Cosa que es muy complicado que se pregunte un artista cuando la promoción parece siempre la misma. Entonces, cuando leo yo que Ilse Olivo de Flans dice el hastío de la promoción, no es pedantería. O sea, tiene que ver en esta parte en donde como cantante tienes que efectivamente poner muy buena cara ante los medios, aunque los medios no estén preparados para poder encontrar la mejor parte de ti. Y yo creo que eso es lo que como conductores, como locutores, como periodistas, como quieran decirlo, tendríamos que estar trabajando. Yo creo que también en eso que tú mencionas, que no es tu caso, pero sí es de muchos, es que terminan como en una zona de confort. Entonces se vuelve como muy fácil una entrevista porque repiten ese modelo de entrevista. Entonces no importa que le pongas a Julio Iglesias, a Jesse Joy, no importa que les pongas a Bruno Mars, de todos modos tienen el mismo modelo de entrevista. Y entonces para ellos se vuelve como fácil de, pues sí domino las entrevistas. No es que domines la entrevista, es que dominas dominas tu guioncito. Dominas tus 20 preguntas de las cuales no te sales. Entonces, al final de cuentas, pues no es... No es un tema que yo necesariamente tenga todas las herramientas, pero por eso tengo enorme curiosidad, ¿no? O sea, de pronto si te das cuenta que es una enfermedad que se da a partir del esfuerzo que hacen ciertos seres humanos, fundamentalmente mujeres, de mantener peso, y que luego te puede afectar no solo en peso, sino en estado de ánimo, en el líbido, etcétera, 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 pues comienza a abrirse la curiosidad de cómo vas a poder ponerle a la audiencia algo que puede ser algo que les esté pasando y que necesiten un poco de apoyo, de soporte, o que puedan evitarlo, o que puedan tratarlo y que no sepan que lo tienen, ¿no? Sobre todo eso, que no saben que lo tienen, y no tienen y no encuentran este asunto. Y que además van con una de las historias que en algún momento leímos aquí, Ajá. es eso, que llegan con el doctor y el doctor lo único que les dice es, pues no tenemos, no tengo mucha información, vete con otro. Uh-huh. Entonces es esa zona de confort de decir, bueno, pues yo no lo hago, ¿no? Al final pues, búscate otra opinión. O la honestidad, Bill. O sea, que también se vale. O sea, vale en un médico, como podría ser un abogado, ¿no? No tengo las herramientas necesarias, y más en un médico. Si llego yo con un cuadro en donde les están diciendo, oye, a ver, bajaste demasiado de peso y además estás teniendo problemas metabólicos severos, y vas con un médico y el médico no sabe por qué se dan ese tipo de problemas estomacales, o te dan, o sea, y te dan otro tipo de cosas, y te empiezan a hacer todo tipo de estudios y no saben por dónde, pues lo más decente es decir, no soy yo el adecuado. El adecuado tiene que ser alguien más, ¿no? Tiene que ser algún tipo de especialista, que de especialistas luego hablaremos. Pero, sí, pero me queda claro que así como en el caso del hipotiroidismo o cualquier tipo de enfermedad, necesitas ir con la persona adecuada, eso tendría que pasar también en los medios. ¿Quién es la persona adecuada para desglosar algo, ¿no? Yo les doy un ejemplo. A mí me queda muy claro que si hay alguien que se ha esmerado en cualquier nivel, o sea, que sabe cómo hablarle a distintos públicos y dar una información certera de finanzas, es David Páramo. Yo admiro a David por la manera en la cual ha sabido crear no solo eso, no solo combinar, crear espacios en donde, sabiendo a qué público va, es como va explicando cuál es la situación económica o financiera del país. Entonces, eso tiene que ver con que él no solo se ha especializado en el tema, sino que especializa cómo tiene que ir cambiando su lenguaje, o tiene que ir cambiando el tono más bien, a partir de a qué público va. Y eso se agradece, y es bien complicado lograrlo cuando pues, lo más sencillo es caer en la zona de confort. Y no, yo creo que el mensaje tendría que ser eso. Nunca caigamos en zonas de confort, porque pues, al final del día yo me imagino que muchas entrevistas que hubiera ido en ese entonces Ilse Oliva junto con Mimi y con Ivonne, pues se olvidan, a nadie le interesan.
Entonces, cuando ven esa fotografía, dicen, claro, no solo la pasaba bien, sino que era un lugar en donde me sentía con la completa capacidad de poder transmitirle al público lo que realmente soy. Y creo que eso es lo que la gente, la audiencia, siempre va a aquilatar. Sin duda alguna, sin duda alguna. También es parte también de un trabajo de los representantes, de los managers, de los RPs, ¿no? También. Esa parte de decir con quién, porque decías, ellos pueden decidir también a qué medio le entregan esa entrevista. Entonces también eso es importante, saber qué medios son serios, responden, tienen gente, periodistas, buenos entrevistadores que te van a dar ese impulso. Pero pasa también algo, y con eso acabo porque ya para irnos a la pausa, y regresar a hablar efectivamente de entrevistadoras y medios, ¿eh? No le voy a quedar ahí. Luego se guía nada más por, ay, mira, es que tiene programa de televisión y tiene un programa de radio, aunque no tenga ni la más remota idea, aunque las entrevistas sean malas. Miren, en los últimos tiempos que he tenido que ver entrevistas de muchos músicos, he visto unas tan malas y tan tristemente malas porque tienes la gran oportunidad de demostrarle no solo al fanático de la banda, sino a gente que no las conoce que efectivamente hay una vanguardia y una motivación para que se cree ese tipo de ritmo. Y la pierdes porque de pronto conviertes la entrevista en tu circunstancia, cuando no tiene que ser así. Tú como entrevistador, Larry King decía, yo tengo que llegar como el más ignorante de todo, porque lo que yo quiero saber es lo que realmente son a partir de mi ignorancia, no de mi conocimiento o de lo que quiero que la gente sepa de mí por el artista. Y por eso fue uno de los grandes entrevistadores de CNN durante décadas. Claro, sin duda alguna. Pues comenzamos, mi querido Gonzalo. Tenemos mucho que compartir. Ahora sí que, como dice Fernanda, vamos a empezar con el pie derecho.